Hola, ¿cómo están? Siguiendo con las disposiciones y las normas que ha emitido la autoridad federal y que están de alguna u otra forma relacionadas con la pandemia, hoy tenemos dos casos que son bastante interesantes. Se acaban de publicar hace algunos momentos. La primera es la ley de amnistía. El lunes pasado el Senado de la República aprobó la ley de amnistía y hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley de amnistía ha sido muy polémica porque ha habido mucha gente que la ha atacado diciendo que va a liberar a secuestradores, a asesinos y a violadores, lo que es falso. Si bien es cierto, sí va a liberar personas que están privadas de su libertad por haber sido sentenciadas por la comisión de un delito o por estar en un proceso penal, solamente va a ser por aquellas que hayan cometido ciertos delitos que están en la ley, no por cualquier otro delito. En segundo lugar, solamente aplica para delitos del fuero federal. Y esto limita muchísimo la ley porque los delitos del fuero federal son muy pocos. No va a haber liberación de personas que estén privadas de la libertad por delitos del fuero común con esta ley. Solamente habrá liberación de personas que estén privadas de la libertad por delitos del orden federal. ¿Y cuáles son los delitos que se van a incluir en la ley o que ya se incluyen en la ley? El primero es el aborto. El segundo es el homicidio por razón de parentesco cuando la víctima sea el producto de la concepción, que es prácticamente lo mismo que el aborto. Los delitos contra la salud, que incluyen transportación, siembra, introducción al país, trasiego, comercialización y algunos otros de drogas, posesión también de narcóticos, siempre y cuando quienes los hayan cometido hayan estado en extrema pobreza, en extrema situación de vulnerabilidad o los hayan obligado por grupos de la delincuencia organizada para cometer el delito. También los delitos que hayan cometido personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado, es decir, que cuando fueron a juicio no tenían un intérprete o un traductor, que es su derecho tener en el proceso, y que por ello se les violó su derecho humano al acceso a la justicia. Y también el robo simple y sin violencia, siempre y cuando la pena privativa no sea de más de 4 años, y el delito de sedición. Esta ley no libera en ningún caso a personas que hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, excepto por los que están considerados como aborto y homicidio en razón del parentesco cuando la víctima es el producto de la concepción. En todos los demás, si hay algún daño a la vida de alguien, entonces no habrá liberación para la persona que lo causó. Ahora, esta ley libera a todas las personas que estén sentenciadas, las que estén en proceso penal y aquellas que estén prófugas de la justicia. Es decir, es una amnistía, borra por completo todos estos delitos para estas personas. Y lo que va a suceder ahora es que el gobierno federal va a tener que emitir una disposición que cree una comisión que analice todos los casos que se presenten ante esta comisión. La persona que puede ser beneficiada con esta ley solicitará a la comisión que se analice su caso, y si la comisión analiza su caso dentro de tiene un término de 4 meses y lo considera viable, lo mandará a un juzgado federal para que este juzgado federal emita la resolución de amnistía. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie va a salir en estas 2 semanas, 3 semanas que vamos a tener en crisis por la cuestión de la pandemia. Por ello se ha criticado mucho también a la ley, porque el gobierno de la federación ha pretendido que con esta ley se está atendiendo a la salud de las personas que están internas en los centros de readaptación social, y eso pues evidentemente no es así. En primera, la ley se presentó desde agosto del año pasado ante el Poder Legislativo, y en segunda, de aquí a que alguien o que las personas empiecen a salir de manera constante gracias a esta ley, pues va a pasar mucho tiempo. Como ven, es una ley muy polémica y tiene muchas deficiencias técnicas. Por ejemplo, no establece cuáles son los parámetros para saber si alguien fue
obligado por el crimen organizado para cometer un delito relacionado con drogas. Tampoco se establecen mecanismos para probar que una persona indígena no tuvo acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Es decir, la comisión va a tener muchos problemas para determinar cuándo sí se aplica la ley y cuándo no, y eso genera que la ley sea muy amplia y que probablemente se vayan a ir por unas determinaciones pues no apegadas a la objetividad que se requeriría en un sistema de derecho. El segundo caso es la disposición del SAT, por medio de la cual hoy mismo anuncia que se amplía o se extiende el plazo para la presentación de declaración de personas físicas, la declaración fiscal. Como todos ustedes saben, las personas físicas tienen hasta el 30 de abril, hasta el final de este mes, para presentar su declaración de impuestos anual de 2019. Bueno, pues al SAT resulta que su plataforma de internet no fue suficiente para atender todas las solicitudes que se hicieron para solicitar la firma electrónica que es necesaria para presentar la declaración, y toda vez que hay un mandato para que no haya aglomeraciones de gente en las oficinas, pues entonces el SAT dice, bueno, no vamos a recibir la declaración de personas físicas hasta el 30 de abril, sino que lo van a extender hasta el 30 de junio de 2020. Mucho se ha dicho, mucho se ha criticado a este gobierno federal, en especial empresarios, que no se había dado ningún incentivo por parte del sistema de administración tributaria, el SAT, para extender los plazos para la presentación de las declaraciones de personas físicas y de personas morales. En específico, esto pues no deviene directamente de una estrategia para atender o para ayudar a las personas que en esta pandemia, sino que deriva de una falla en su sistema. Pero bueno, de cualquier forma, tenemos hasta el 30 de junio de 2020 para presentar las declaraciones de personas físicas. Vamos a seguir pendientes de las normas que se publiquen, y cuando se publiquen se las comentamos.